Un balón es lanzado con un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal y recorre una longitud de 50 metros en el campo de fútbol. Dibuja un esquema del ejercicio, calcula la velocidad inicial y qué altura alcanzó. Pues apartado A, dibuja un esquema del ejercicio. Este está lanzado, si no dice nada, desde altura cero, además está en un campo de fútbol, no tiene mucho sentido que sea desde cierta altura, será desde el suelo. Hará un movimiento aproximadamente así. Este sería el esquema del ejercicio. Y la velocidad inicial no la sabemos, pero bueno, será esta, que se decompondrá en una parte en el eje X, ¿no? Y otra parte en el eje Y. V sub 0i y V sub x porque en el eje X es constante de todas maneras. Entonces, pues, ¿para qué voy a poner V sub 0? El sistema de referencia, voy a tomar el eje Y positivo así, para hacia arriba, y el eje X, pues todo esto, ¿no? Hacia la derecha. De manera que el punto de lanzamiento va a ser el punto en el que se encuentra en el eje X y el eje Y, es decir, el punto 0, 0. 0 para la X, 0 para la Y. Así, dice que el ángulo de lanzamiento con respecto a la horizontal es de 60 grados y que recorre una longitud de 50 metros. Eso es el alcance, la X final. Eso es toda esta distancia de aquí, desde que se lanza hasta que vuelve a caer al suelo, hasta que la Y otra vez vuelve a ser cero. Y es cero en el punto inicial y en el punto inicial. Y en el punto inicial y en el punto final, el punto en que llega al suelo. Pues ese alcance, ¿no? Esa X final es de 50 metros. X final es 50 metros. Así, dicen, dibujo en el esquema del ejercicio. Pues sería este. Este está bien. X máxima, si queréis le podéis poner. Y ya estáis listo con su sistema de referencia y todo. B. Calcula la velocidad inicial. Para el apartado B, calcula la velocidad inicial, es decir, la V sub 0. Si no dice nada, no se refiere ni al eje Y ni al eje X, se refiere a la total. Recordemos que V sub X es V sub 0 por coseno del ángulo con la horizontal y V sub 0i es V sub 0 por el seno del ángulo con la horizontal. Entonces, si sabemos el ángulo con la horizontal, que es de 60 grados, y sabemos v sub x, por ejemplo, pues podemos sacar v sub 0. Si sabemos el ángulo con la horizontal y sabemos v sub 0i, pues sabemos v sub 0 despejando. El objetivo es, como ya sabemos esto, es saber uno de estos dos para despejar v sub 0, que es lo que nos pide. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, estudiando, por ejemplo, ¿no? En este caso, como tenemos el alcance, nos vamos a ir al eje X, donde hay un MRU, y sabemos la X inicial, que es 0 según nuestro sistema de referencia, la X final, que de aquí hasta aquí es 50 según nuestro sistema de referencia, la V sub X no la sabemos, y el tiempo de vuelo, que sería desde que sale hasta que vuelve a llegar al suelo, pues tampoco lo sabemos. Entonces con esto nos faltarían datos, sería X es igual a X sub 0 más V sub X por T. Esta la tenemos, este lo tenemos, pero como estos dos no lo tenemos, no podemos resolver. Y si nos vamos al eje Y, donde hay un MRUA, del cual conocemos los datos Y inicial, que es 0, Y final, en el tiempo de vuelo, la Y final también es 0, la aceleración es de menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado, es decir, la gravedad, pero es negativo porque hemos tomado positivo hacia arriba. Y, y en principio no sabemos más datos, porque la V sub 0i tampoco la sabemos. Y el tiempo tampoco. Así, como no tenemos suficientes datos en ninguno de los dos, lo que podemos hacer es, en el eje X, ponemos la ecuación con los datos que sí tenemos, desde que sale hasta que vuelva a llegar al suelo, que sería X final 50, X inicial 0, más V sub X por T, pero V sub X lo voy a poner como V sub 0 por coseno de V sub X, lo voy a poner como V sub 0
por coseno de el ángulo que es de 60 grados, eso sí lo sabemos, por t. Así no vamos a tener tres incógnitas, t, v sub x y v sub 0i, sino que vamos a tener solo dos, t y v sub 0. Entonces, dejamos esta ecuación preparada en el eje x porque no podemos resolver al tener dos incógnitas y dejamos con esta fórmula, la de la posición en el eje y, v sub 0i por t más 1 medio por a por t cuadrado. Los datos que sí tenemos, la y final es 0, la y inicial es 0, la v sub 0i la vamos a poner como v sub 0 por seno de alfa, que es seno de 60, alfa si lo sabemos, por t, más 1 medio por a, que es menos 9,8 por t cuadrado. Así se nos queda que 0 es igual a v sub 0 por seno de 60 grados por t. Seno de 60 grados es raíz de 3 partido 2. Si no, lo podemos poner con la calculadora. Por v sub 0 por t, voy a ponerlo así, ¿vale? V sub 0 por seno de alfa por t, más 1 medio por menos 9,8, que es menos 4,9 por t cuadrado. Y aquí lo que tenemos es una segunda ecuación dada por el MROA del eje Y, vamos a llamarla ecuación 2, que también está en función de dos incógnitas, v sub 0 y t, las mismas incógnitas para las cuales está dada la ecuación 1. Así tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y eso sí se puede resolver. Dos ecuaciones con dos incógnitas es un sistema de ecuaciones, y podemos resolverla, pues, por ejemplo, despejando una incógnita de la ecuación 1, que puede ser la t, de la ecuación 1 podemos despejar la t, que es 50, es igual a coseno de 60, que es un medio, si lo queréis es un medio, por v sub 0 por t, despejamos la t, y pues t saldría 2 por 50, que es 100, partido v sub 0. Despejamos la t de la ecuación 1 y lo metemos en la ecuación 2. Es decir, es resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas por sustitución. Despejo de una y lo meto en la otra. En la ecuación 2 se nos quedaría 0 es igual a raíz de 3 partido 2, que es coseno, que es seno de 60 grados, y por v sub 0, y ahora por t, pues ya sustituimos. Es decir, despejamos una incógnita de una ecuación y lo metemos en la otra. Despejamos la t de la de arriba, por ejemplo, y lo metemos en la t de la de abajo, que sería, pues 0 es igual a raíz de 3 partido 2 por v sub 0 por t, y ahora en vez de t, pues pongo 100 partido v sub 0 menos 4,9 por t cuadrado. T cuadrado, pues 100 partido v sub 0, ¿no? Sustituyo la t despejada de la ecuación 1 en la ecuación 2 al cuadrado. Y así tengo una ecuación solo con una incógnita, que es v sub 0. Esto sí lo puedo resolver, con una sola incógnita sí puedo. 0 es igual a v sub 0 entre v sub 0 da 1, así que raíz de 3 por 100 partido 2, 100 partido 2 es 50, por raíz de 3 por 50, menos 4,9 por 100 al cuadrado partido v sub 0 al cuadrado. Y ya podemos, pues, despejar en función de v sub 0, el menos, todo esto lo voy a pasar a la izquierda sumando, menos 4,9 por 100 al cuadrado partido v sub 0, pues como pasa sumando ya no es menos 4,9, más 4,9, y se queda por raíz de 3 por 50, ¿no? Todo esto que está restando a la derecha lo paso a la izquierda sumando, el v sub 0 que está dividiendo abajo lo paso a la derecha multiplicando, se me queda 4,9 por 100 al cuadrado, y esto que está multiplicando pasa aquí dividiendo, raíz de 3 por 50. Y esto es v sub 0 al cuadrado, cuidado. No me lo comió aquí, al cuadrado. Ahora sí, pues v sub 0 va a ser raíz de todo esto, ¿no? Para quitar este cuadrado, pues será raíz de todo esto. Raíz de 4,9 por 100 al cuadrado partido raíz de 3 por 50. Y esto da como resultado 4,9 por 100 al cuadrado partido raíz de 3 por 50, que me da 23,8 aproximadamente.
Y ya tenemos la velocidad inicial total. Cuidado, hay que poner las unidades, que en física hay que poner la unidad. Si no, nos quitan puntos. 23,8 metros por segundo. Esto es el módulo de la velocidad inicial. ¿Que queremos la velocidad inicial como vector? Pues recordemos. ¿Nos piden la velocidad inicial como...? Sí, bueno. Si nos la piden como vector, pues recordemos que será pues, su componente en el eje X, v sub 0x, que es simplemente v sub x porque la v en el eje X no cambia, por el vector unitario del eje X, más la componente en el eje Y, que sería v sub 0y, por el vector unitario del eje Y, que es j. Así necesitamos v sub x, que es v sub 0 por coseno de alfa, en este caso alfa era 60 grados, y v sub i, que es v sub 0 por seno de alfa, por seno de 60 grados, que será pues el 23,8 por coseno de 60 grados y el 23,8 por seno de 60 grados. Si me da 23,8 por coseno de 60, me sale 11,9 metros por segundo, y por seno de 60 me sale 20,61 metros por segundo de velocidad en el eje Y, v sub 0y, ¿vale? Porque es la velocidad en el eje Y inicial. Recordemos que en el eje Y hay un mROA y entonces la velocidad no es constante, la velocidad sí cambia, es justo la sub 0y, porque es v sub 0 por seno de alfa. En el eje X sí es donde no cambia. Así sería el vector v sub 0 será v sub x 11,9 por el vector unitario del eje X más el vector v sub y, que es más 20,61 por el vector unitario en el eje Y. Es normal que los dos salgan positivos porque en el instante inicial vemos que tanto la X como la Y son los dos positivos, ¿no? Para la derecha y para arriba. Y hay que poner la unidad aunque sean vectores, que si no nos quitan puntos, metros partido segundo. Y si nos lo pidiesen como vector, pues este sería el vector. Si queremos nada más que el módulo de v sub 0, pues sería esto que nos salió antes, ¿no? 23,8 metros partido segundo. Y ya finalmente nos pregunta, ¿qué altura alcanzó? Bueno, este ejercicio es más típico. Nos preguntan por esta I, ¿no? Por la I máxima, digamos. Este que estaría en este punto, pues ¿cuándo ocurre la I máxima? Cuando la velocidad en el eje Y vale 0. Entonces el punto inicial seguiría siendo este y el punto final ahora ya no es este, sino este. Entonces, como el dato que tenemos es v sub i igual a 0 final, pues eso tenemos que trabajar con el eje Y. Nos vamos al eje Y, que sabemos que hay un mROA, del que conocemos pues la I sub 0 que vale 0, la I final que tenemos que... la I final es lo que queremos, porque es la altura máxima. Sabemos que la velocidad en el eje Y final, para que podamos hallar la altura máxima, tenemos que imponer que el punto final tiene velocidad en el eje Y 0, ¿no? Si no, no nos va a salir la altura máxima. Y la aceleración sabemos que es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Y la velocidad inicial en el eje Y también la tenemos, que es 20,61 metros por segundo. Yo creo que ya está. Y ahora, pues para hallar la I final, pues nos vamos a la segunda, digamos, la ecuación larga, la ecuación de la posición en un mROA, que es I es igual a I sub 0, posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial en ese eje, por tiempo, más un medio por A por el tiempo al cuadrado. ¿Tenemos los datos totales? Pues bueno, sí, I final sería I inicial, que vale 0, más la velocidad inicial en el eje Y, que vale más 20,61, por el sistema internacional siempre, por... bueno, por el tiempo no lo sabemos, más un medio por la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. El tiempo que tarda desde el punto inicial hasta este punto, pues no lo sabemos, no lo tenemos como dato, así que o lo sacamos de otra ecuación de las tres que hay y lo metemos en esa, o buscamos otra ecuación que con los datos que tengamos nos salga directamente la I. La otra ecuación era velocidad final en el eje Y
velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. El tiempo se lo seguimos sin tener y esto tampoco lo tenemos y además queremos la Y final y aquí no aparece, así que está nada. Lo que sí podríamos hacer sería, pues, con esta ecuación, perdón, la velocidad final en el eje Y sí la tenemos, que tenemos que poner que es cero, ¿no? Para que sea la altura máxima. Como de aquí tenemos todos los datos menos el tiempo, pues de aquí podríamos despejar el tiempo sustituyendo los datos, meterlo aquí y ya nos saldría la altura máxima. O trabajar directamente con la tercera ecuación, que era esta, lo que queráis. ¿Vale? Velocidad final en el eje Y al cuadrado, la tercera ecuación del MROA, es velocidad inicial en el eje Y al cuadrado más 2 por la aceleración por incremento de posición. Tenemos, esto es lo que queremos, este lo tenemos, que es 0, este lo tenemos, que es menos 9,8, este lo tenemos, que es este, y este lo tenemos, que es 0, porque queremos la altura máxima. Así que si queremos trabajar con una sola ecuación, podemos hacerlo con esta. Si queremos con dos, pues con esta tenemos todos los datos menos el tiempo, despejamos el tiempo, lo metemos en esto, tiempo, y nos sale la y. También se podría. Pues con una ecuación sería velocidad final 0, para hallar la altura máxima, velocidad inicial 20,61 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es menos 9,8, por la posición final menos la posición inicial, que es 0. Sería 0 es igual a 20,61 al cuadrado, que da 424,77, 424,77 menos 2 por 9,8, que da 19,6 por i. Esto que está restando lo pasamos a la izquierda sumando, 19,6 por i es igual a 424,77 y esto que está multiplicando pasa dividiendo, sería 424,77 partido 19,6 que da 21,67 aproximadamente metros. Y esa sería la altura máxima a la que llega, porque es el punto en el que la velocidad vale 0. Esa sería esta altura. 21,67 metros.